Buenos días. Es un gozo enorme ver la asistencia de la iglesia en esta mañana. Da gusto y dan ganas de repetirlo más a menudo. Qué bueno. Hoy nos va a quedar mucho tiempo para compartir. Además, la hermana dijo un chocolate, pero espero que ese un chocolate traiga algún compañero, traiga alguna compañera. Entonces les animo y les aseguro que no es un chocolate solamente. Dios les bendiga. De verdad que hace más de 2 años, por cuestiones de la pandemia, no teníamos el privilegio de convocar a la alborada en una mañana de resurrección como hoy. Y vamos a reflexionar sobre eso, porque aunque hace parte de la cultura de nuestra iglesia Confra Manrique, donde Cristo es el centro de la familia y donde además aprovecho para saludar a las personas que nos pueden ver a través de las plataformas digitales como Facebook y YouTube, que esta es una iglesia que ha tenido esa costumbre. Y vamos a esforzarnos para que no se pierda. Es más, vamos a complementarla mucho más. Qué bueno que se hagan estos cultos así en la madrugada. Pero más que la tradición, más que el acto mismo de madrugar y de hacer el servicio de adoración y de alabanza al Señor temprano en la mañana, pues qué bueno que eso se repita en sus vidas personales temprano, también en la mañana, y tal vez no a las 6 de la mañana, sino un poco antes. La Biblia nos da ejemplo a través de nuestro Jesús que Él lo hacía antes de que el sol saliera. Es decir, que podíamos acertar de alguna manera en que tipo 4:30, 5 de la mañana el Señor estaba buscando el rostro del Señor, del Padre Celestial. Si Él lo hizo dándonos ejemplo, cuanto más nosotros en la necesidad enorme de la oración. Que no se pierda el culto personal, que nuestro espíritu triunfe en el culto individual al Señor. Y en el culto comunitario, como es el que estamos celebrando en esta mañana, pues también nos gozamos al estar alrededor de los compañeros, de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Así que bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Los textos que han leído, pues en algún momento de la reflexión los vamos a mencionar ya por allá al final, pero hacen parte del poder que tiene Jesús sobre la resurrección y del acto más extraordinario que ha ocurrido en la tierra, de lo que más podemos recordar nosotros. Y hemos escuchado la palabra resurrección por muchos años, por lo menos una vez al año, cada domingo de resurrección, por lo menos escuchamos esa palabra, resurrección, que significa dar la vida, levantarse de entre los muertos, triunfar sobre la muerte, levantarse sobre el poder de la muerte y vivir, resucitar. Hemos escuchado esta palabra por muchos años, pero a veces no nos detenemos a pensar en el impacto que esto debe producir en nuestra vida devocional con el Señor, en nuestra piedad, en nuestra adoración, en el concepto que tenemos de Dios, y eso es necesario que lo afirmemos. Por eso la resurrección debe marcar diferencialmente nuestra conducta. Si entendemos lo que pasó en la resurrección, no deberíamos seguir siendo los mismos. Si usted estuviera cerca de la tumba de un ser querido, si usted estuviera en la tumba ahí cerca en el cementerio de un ser querido, usted sabe muy bien lo que esa persona significó para usted. Usted lo sabe bien. Solo con acercarse, solo con ver una fotografía, solo con recordarlo o con estar cerca de la tumba, usted va a recordar, y usted en sí mismo o en sí misma va a saber lo que esa persona ya muerta significó para usted. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo para nosotros hoy en este tiempo moderno?
Y no podemos dejar que la historia y la cultura y la tecnología y la comercialización y todo lo que nuestro mundo nos ofrece nos haga olvidar lo que significa para nosotros esa persona que murió, que es Cristo, pero que también resucitó. Ese significado para nosotros marca la diferencia. Por eso Jesús marca la diferencia con su resurrección. Y no lo podemos tomar así muy llanamente o religiosamente. Sí, resucitó y cada domingo de resurrección lo recordamos, hermanos queridos. Iglesia bendita, cómo ha impactado y cómo deberá impactar la resurrección de Jesús en nuestra vida. Eso debe marcar la diferencia en nuestra forma de adorarlo, en nuestra forma de exaltarlo, en la forma en que trato inclusive a los demás. Eso debe marcar la diferencia. Los que entendemos el poder de la resurrección no podemos seguir siendo los mismos. Esos discípulos llenos de consternación, llenos de asombro, esos discípulos llenos de miedo, de expectativa, de duda. Qué alegría sintieron cuando el Señor se les presenta resucitado después de muerto. Qué impacto tan poderoso ha tenido la resurrección en los apóstoles, que eso impulsó a la evangelización por todo el mundo, incluyendo los gentiles hasta nuestros días hoy. De la misma manera en que la resurrección impactó a esos hombres y a esas mujeres como María Magdalena, como María la madre de Jesús, ese impacto tan poderoso que los llevó a congregarse en Hechos de los Apóstoles y esperar el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo para que fueran testigos en todo el mundo, hoy también debe impactar nuestra vida de una manera diferencial. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir actuando de la misma manera. El entendimiento de la resurrección debe cambiar nuestra forma de adorar, debe enriquecer nuestra forma de adorar y de exaltar a Dios. La resurrección debe afirmarnos en esa verdad de adoración a Dios por lo que ha hecho. El autor del libro de los Hebreos nos dice que solo existe un sumo sacerdote y un solo sacrificio que sea presentado por todos los hombres para que usted y yo tuviéramos derecho, acceso, libertad de estar en la presencia de nuestro Dios, y solo lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que ha podido satisfacer el requerimiento de la ley desde el Antiguo Testamento, con tantas leyes, con tantas normas. Solo Cristo la cumple perfectamente para que usted y yo pudiéramos tener esa vivencia y esa relación con nuestro Dios, que se perdió desde el huerto del Edén por causa del pecado y la maldad. Por eso la Biblia también nombra a Jesucristo el resucitado como el segundo Adán, aquel que sí pudo pasar la prueba y no pecó, para darnos nuevamente ese acceso a la relación que se rompió en el huerto del Edén. Es tan importante la oración, y nuestra relación con Dios es tan importante. Y el diablo se empecinará, estará siempre empeñado en estorbar ese acceso directo, porque es un privilegio para los hijos de Dios. En la resurrección afirmamos verdades como esa. En la resurrección, que marca la diferencia, somos perdonados y entendemos que somos perdonados, que tenemos una vida eterna, que debemos creer en ello, y tenemos entonces que saber que todas nuestras inseguridades respecto a la vida eterna son resueltas con la resurrección de Cristo. Sí se puede vivir aún después de morir. Por eso la Escritura dice que Él es el primogénito de la resurrección de entre los muertos. Resucitó. Sí podemos vivir así como Lázaro, después de 4 días de muerto. El poder del Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Eso debe afirmar nuestra fe de que si la muerte llega a sorprendernos, el Cristo resucitado nos da esperanza para volver a vivir eternamente.
y adorarlo por la eternidad y verlo y contemplarlo. Tenemos que creer en ello, porque muchos no lo creen y tenemos todavía inseguridades respecto a nuestra eternidad. Y nuestra eternidad se resuelve en la persona de Cristo por nuestra fe. Lo que dice su palabra, Él mismo resucitó como primogénito, demostrándonos a todos de que después de la muerte también viene una gloriosa vida eterna. Pero la resurrección que marca la diferencia debe afirmarnos también en esa verdad de que vamos a vivir para siempre, de que vamos a experimentar personalmente una resurrección, de que nuestra vida ya no va a ser más corrupta, vamos a resucitar en incorrupción. Esa es la promesa de resurrección para los que creemos, para los que somos hijos de Dios. No seremos más corruptos, no habrá más corrupción, no habrá más corrupción en nuestra vida. Él algún día terminará con la corrupción de nuestra carne, terminará con la corrupción de nuestra vida y nos resucitará para gloria de su nombre. Eso es lo que experimentamos cada uno de aquellos que hemos decidido creer a las palabras de Jesús. Y aquellos que hemos sido testigos de su poder, como fueron los apóstoles. La voluntad y el plan de Dios es que todos tengamos vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que todos lleguen a ser salvos. La voluntad de Dios y su plan es que todos tengamos una relación directa con Él y que nada en el mundo entero nos imposibilite o pueda obstaculizar esa relación de estar con Él, de verlo, de contemplarlo, de admirar su grandeza, de que nuestro espíritu se regocije. El plan de Dios para nuestras vidas es que todos tengamos relación directa con Dios, el Creador, y solo mediante el sacrificio de Cristo y la resurrección tan impactante de Jesús, esto es posible. Esto se puede lograr. ¿Qué clase de efecto tiene la resurrección para nuestra vida? ¿Qué clase de impacto tiene la resurrección para usted y para mí? ¿Qué clase de poder tiene la resurrección para usted un día diferente a hoy? Mañana, por ejemplo, lunes o el jueves, cuando no hay servicio tal vez. ¿Qué clase de impacto tiene la resurrección para usted y para mí? Un día cuando no estamos congregados, un día cuando no venimos a la iglesia, pues ustedes y yo debemos saber que el impacto de la resurrección debe marcar la diferencia, y no solamente un domingo a las 6 de la mañana de resurrección, sino mañana lunes y el martes y el jueves y todos los días. El efecto de la resurrección sobre nuestra vida debe prolongarse por todos los días. Y así disfrutar de su presencia, y así llorar en su presencia, y así lograr encontrar la calma a nuestro ser, la paz que necesitamos, la libertad de nuestras ataduras en su presencia. Pero por favor, procuremos que el efecto y el poder diferencial de la resurrección no sea solamente un día de domingo como hoy, sino todos los días de nuestra vida, entendiendo de que Cristo resucitó de entre los muertos, y ese mismo poder opera hoy en medio nuestro y se llama el dulce y el bendito Espíritu Santo de Dios alrededor de nosotros. Un lunes por la mañana o un jueves o un sábado, Él vino y resucitó. Jesús vivió entre nosotros, o al menos entre los tiempos judíos, hace más de 2000 años. Jesucristo vivió, murió y resucitó para que esto marque la diferencia en nuestra vida y en nuestra conducta como hijos de Dios. La resurrección debe marcar la diferencia. Nos debemos distinguir, porque eso es algo poderoso. ¿Y cuál puede ser la diferencia específicamente, o cuáles pueden ser los elementos que encontramos de diferencia entre el mundo entero, o entre todo el mundo, entre todas las personas?
el apóstol Pedro, aquel movido por sus emociones que le mocha la oreja a un soldado romano intentando rescatar a su Señor y a su Salvador. Y aunque fue un intento que todo el mundo lo hubiera aceptado porque estaba defendiendo a su Señor y a su Maestro, no fue el correcto. El apóstol Pedro dijo: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso marca la diferencia, y eso hace que la resurrección entendida por mi vida y por tu vida hoy marque la diferencia. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. No significa sin pecado. ¿Significa que no pequemos? No. Significa que estamos comprometidos, que estamos consagrados. No somos perfectos, vamos a pecar de alguna manera, pero vivimos con un deseo genuino de andar en la presencia del Señor, de caminar en la presencia de nuestro Dios, de vivir obedientes en los caminos del Señor. No somos perfectos, no hay perfección, pero sí podemos vivir obedientes y ser santos en toda nuestra manera de vivir. Consagrados y comprometidos en toda nuestra manera de vivir. ¿Que vamos a pecar? Claro que sí. ¿Perfectos? No. ¿Que no pequemos? Tampoco. Pero sí comprometidos con nuestra fe. Consagrados, obedientes, no perfectos. Obedientes, que amamos, que damos, que compartimos. Eso es una vida santa. Eso es una vida santa. Así que, hermanos, eso marca la diferencia. No que no pequemos o que nunca lo vayamos a hacer, porque entonces desautorizaríamos toda la escritura cuando los otros apóstoles dicen: pues si alguien peca, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. Todo lo que creemos acerca de la resurrección de Cristo, que marca la diferencia, debería transformarnos por completo. La verdad de la resurrección de Jesús debe transformarnos por completo, y esa transformación debe ser evidente. El mundo la debe ver, y aquel que estaba sepultado en la droga o en el alcohol o en toda clase de delitos, debe ser tan impactante y debe ser tan diferencial la resurrección, debe ser tan transformadora la resurrección, tanto y tan absolutamente, que los demás van a ver el cambio en su conducta, y el que estaba sumergido en el alcohol ya no lo está. Y el que robaba ya no lo está. Eso que creemos de la resurrección de Cristo debe transformarnos por completo, y no solamente con nuestras palabras, y no solamente con nuestra afirmación de que el Señor me ha cambiado. No, el mundo muchas veces no requiere de tanta palabrería, sino de una evidencia contundente de que antes éramos eso y ya no lo somos. Algo ocurrió, claro que sí. ¿Qué ocurrió? Que el poder del Espíritu Santo en nosotros nos cambió, nos transformó por completo, y esa conducta debe ser verificable en las personas que nos ven, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros compañeros, en nuestros amigos, que dicen: sí, él era un ladrón, completamente ladrón, pero ya no lo es. Que sería muy triste que la resurrección no tuviera un impacto tan tremendo para que la gente diga: no, es una persona común y corriente y no pasó nada. O peor aún, no, se comporta peor y su conducta es más reprochable que cualquier otra persona que no sea creyente o no se proclame ser cristiano. Debe también evidenciarse en nuestro hablar, debe evidenciarse en las conversaciones que tenemos. Esa riqueza de la vida eterna, esa fuente de gozo y de confianza, debe reflejarse en nuestra conducta, en nuestro hablar, porque es una riqueza, y esa transformación la debe ver el mundo. No, ya no hablas como antes. El mundo entiende que tu hablar es diferente, que tu conducta es diferente. ¿Y por qué? Porque entendemos el poder de la resurrección sobre nuestras vidas. Cristo, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, afirmó
y enseñó sobre la vida eterna, y lo que Él dijo sobre Él es lo que nosotros creemos totalmente en nuestro corazón y no lo podemos esconder. Usted no va a poder ocultar una verdad tan profunda como el poder y el impacto de la resurrección y del poder de Dios sobre su vida. Porque si eso ocurre, usted no se va a poder quedar callado. Usted a alguien le va a tener que compartir y decir: esto fue lo que Dios hizo por mí. Yo quiero compartirlo. Aquel que nos enseñó sobre la vida eterna y que por su Espíritu Santo nos impacta ahora en día, esa verdad en nuestro corazón de la transformación de Él por nosotros, no la podemos esconder, no la podemos callar, no la podemos tapar, no la podemos ocultar. Tenemos a la tercera persona de la Santísima Trinidad en nosotros. ¿Cómo se llama? Tenemos al bendito Espíritu Santo para equiparnos, para que nosotros produzca que esa verdad la podamos compartir con otros y lo hagamos con libertad. Vivimos a diario con ese poder. Entonces, si vivimos con el Espíritu Santo, vamos a callar el poder del Espíritu Santo que quiere hacer evidente en nosotros la transformación de Dios. De ninguna forma el mundo tendrá que enterarse de que algo sucedió con nosotros. Es un buen momento, querida iglesia, en este domingo de resurrección para que examinemos los corazones y en todo lo que hemos adquirido por causa del poder y de la resurrección del Señor. Todo lo que Dios nos ha entregado para que compartamos esas riquezas. Tenemos la verdad, tenemos al Espíritu Santo, sabemos que Él ha resucitado. No nos quedemos callados, debemos compartirla. Ningún otro Dios, ningún otro profeta, ninguna persona ungida o cualquier hombre considerado ungido jamás pudo vencer el poder de la muerte sobre sí mismo, como lo demostró nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que es el único Dios verdadero al cual nosotros adoramos, el único que pudo levantarse de la muerte y con esto triunfar sobre el poder de la muerte y no tener una separación eterna con nuestro Señor. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice que Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y la pregunta del versículo 26 es: ¿crees esto? ¿Tú crees con todo el corazón esto? Y es que debemos creer para vivir. Usted y yo debemos creer para vivir, y aunque nos estemos muriendo de dolor, aunque nos estemos muriendo de angustia, aunque el sufrimiento esté reinando, aunque muera, debemos creer en Jesús y en su resurrección. Eso marca la diferencia. Aunque no soportes más el dolor, aunque no soportes más el suplicio de la enfermedad, dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté padeciendo todo esto, ¿qué va a hacer? Vivirá, aunque se esté muriendo y aunque muera físicamente. En todo lo que yo vivo voy a creer en el resucitado. En todo lo que tú puedas vivir vas a creer en el resucitado, en lo que estamos experimentando estando vivos. Y muchos que afirmamos en algún momento querer morir porque no soportamos más. Hermanos e iglesia querida, en todo lo que vivimos voy a creer en el resucitado. Y eso hará que nunca muera mi esperanza. Eso hará que siempre viva la esperanza del poder del Señor Jesucristo con la resurrección sobre la muerte, para vivir en este mundo aunque nos estemos muriendo de dolor. La esperanza gloriosa, eso marca la diferencia sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad, sobre la guerra, sobre tantas cosas que vemos. Sí, lo estamos viviendo, pero vivimos porque creemos en la esperanza del poder del resucitado.
que transformará todo, para vivir en este mundo, para vivir en este mundo lleno de caos y de los hechos más atroces que podamos ver. Sí, lo estamos experimentando, lo estamos escuchando, lo estamos viendo, pero con todo eso, la pregunta es: ¿crees en eso? ¿Crees que Él es la vida? ¿Crees que Jesucristo es la resurrección en la vida? Pues nosotros, como buenos hijos de Dios, vamos a decir un completo sí creo, aunque todo eso esté pasando. Sí creo, Señor, Tú eres la resurrección y la vida, aunque se estén matando, aunque se estén enfermando, aunque se estén destruyendo las naciones. Él es la vida de las naciones y por eso creemos. ¿Crees esto, iglesia? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: empieza con una alabanza que desde ahora nos va a enseñar que debe salir de nuestra boca una palabra de alabanza por Jesús, quien nos ha resucitado. Dice así: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Todos ustedes van a leer el verso que está en la pantalla a la voz de 3, bien fuerte. Yo sé que es temprano, pero usted debe tener las pilas recargadas. Si durmió bien, entonces a la voz de 3, 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una alabanza. Eso quiere decir: alabado sea nuestro Señor. Él merece toda nuestra alabanza, merece todo el reconocimiento, merece toda su alabanza. Y la expresión más gloriosa que puede salir de su vida: alabado sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo está alabando el apóstol Pedro? ¿Por qué está haciendo esta exclamación tan profunda, tan alegre, tan poderosa, tan segura? Alabado sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo alaba? Porque su misericordia se ha manifestado y lo ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Lo ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Y es que eso debe ocurrir en todo creyente: esa transformación, ese nuevo nacimiento mediante Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra esperanza sea viva. Se debe originar de nuestra alma esa profunda alabanza a Dios. Es que todo aquel que ha sido transformado no se puede quedar callado, tendrá que alabarlo. Aquel que recibió de nuevo la vista siendo ciego, tendrá que alabarlo. Aquel que estando enfermo, a expensas de la muerte, cerca a la muerte, y que fue sanado, tendrá que alabarlo. Aquel que entonces no podía caminar o no podía pararse porque era un paralítico, y al ver esta transformación tendrá que alabarlo. ¿Por qué? Porque ese es el poder transformador. Si usted y yo hemos recibido esa transformación en Dios, tenemos que decir lo mismo del apóstol Pedro: bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y usted ha recibido un milagro de transformación en su vida. Usted ha recibido la gracia y la misericordia, algo que no merecíamos. El Señor se acercó a usted para rescatarlo, y a mí también. El Señor fue donde usted estaba en esa oscuridad y de ahí lo sacó. El hermano Camilo nos compartía en la vigilia su testimonio hermosísimo de cómo el Señor empezó a transformar su vida. Eso debe hacer que nosotros le digamos al Señor: alabado y bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
El poder de la resurrección de Jesús ha hecho que no seamos los mismos en este mundo. Ese poder transformador de Jesús, de ese Jesús vivo por su Espíritu Santo, hace que no seamos los mismos en este mundo. Andamos con un brillo especial que nadie puede quitar, y es esa convicción de que Jesús resucitado ha cambiado nuestra vida por su Espíritu, con su Espíritu. Su resurrección marca la diferencia en darnos una esperanza activa. Dice, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuántos hay que su esperanza se les muere? ¿Cuántos hay que la esperanza tiene un límite y un final y se acaba en algún momento? ¿Cuántos hay que la esperanza la han perdido? Y aunque el dicho popular del mundo es lo último que se pierde es la esperanza, pues aún eso último a veces se pierde. Aquí el apóstol dice, para que tengamos una esperanza viva, es decir, una esperanza vigente, una esperanza que hoy podemos vivir, una esperanza activa, una esperanza dinámica, una esperanza que no está muerta, que vive en nosotros, una esperanza que es real, una esperanza que además es muy segura porque viene de la palabra de nuestro Señor y debe cumplirse. Es segura, tiene la garantía, tiene un sello de garantía indeleble, tiene un sello de garantía imborrable y se llama Espíritu Santo, el sello de garantía de tu esperanza aquí y en la eternidad. Algún día lo vamos a poder abrazar, algún día lo vamos a poder contemplar y no sé si vamos a llorar o reír, pero ¿cómo será de extraordinario de encontrarnos con el resucitado, de abrazarlo, de ver que nuestra esperanza, de que toda la fe, que toda nuestra lucha aquí en la tierra tuvo sentido porque estamos contemplando al resucitado, lo estamos contemplando. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, usted quiere ver a Dios, mantenga su corazón limpio, porque Él no se puede mezclar con nada aquello que tenga que ver con el pecado. Si quiere ver a Dios, pues procuremos tener un corazón limpio, porque ese corazón limpio hace que le veamos. Que el Señor nos dé un corazón limpio. Así que, hermanos, ese sello de garantía del Espíritu Santo está escrito en nuestro corazón, está escrito en un corazón de carne, ya no está escrito en un corazón de piedra. ¿Por qué ya no es de piedra? Porque el Señor lo transformó, y ese sello del Espíritu Santo es en ese corazón de carne escrito después de haber tenido uno endurecido, duro como la piedra. Ha venido a ser un corazón de carne en donde la garantía se sigue escribiendo: Espíritu Santo de Dios. Y termino con el texto de Hebreos capítulo 13 versículo 20 y 21. Y este también lo van a leer a la voz de tres para que demuestren que tienen fuerza, que sus pulmones tienen aire, de que a pesar de que son pasadas las 7:30 de la mañana, tienen vigor en su voz. ¿Están listos? Hebreos capítulo 13 versículo 20 al 21, a la voz de tres, con fuerza y con claridad. Ahí lo tienen en las pantallas. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Es un texto que es muy rico en las verdades profundas acerca de Dios y de lo que Él produce en nosotros.
El autor de este libro, que se desconoce y hasta ahora no hay un acuerdo para asignarle la autoría de este libro a algún apóstol o a alguna persona, pues nos dice que el mismo Dios que con su poder hizo levantar al Señor Jesucristo, que es el pastor de los pastores, de entre los muertos, tiene el mismo poder de otorgarnos la paz. Y ese poder usted y yo lo podemos tener. ¿Por qué la paz? Porque era necesario que hubiera una reconciliación. Era necesario que se estableciera esa relación inquebrantable ahora por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir este texto? Que el mismo poder, el mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que nos da la paz, es el que nos ha reconciliado para sí mismo, para que nadie más nos separe de su presencia, por medio de su sacrificio. Por eso menciona el pacto y el sacrificio. Ese poder es lo único que puede hacer que hagamos todo lo bueno y hacer su voluntad. Hermanos queridos, el gran misterio de los hijos de Dios en este mundo y la gran lucha que enfrentamos ustedes y yo en este mundo es: ¿cómo hago para agradar al Señor? ¿Cómo hago para comportarme bien? ¿Cómo hago para que el Señor, cuando me vea, se agrade de mí? La lucha más gigantesca que tenemos como hijos de Dios es preguntarnos, y el misterio es: ¿cómo hago para agradar a Dios y para hacer su voluntad? Pues aquí está la clave y aquí está la respuesta. La única manera de agradarlo y de hacer su voluntad es que de Él mismo recibamos el poder para hacerlo, porque viene de Él. Y ese poder fue demostrado en la resurrección. Eso marca la diferencia en los que pretendemos hacer o los que queremos que Dios se agrade de nosotros y no por nuestros propios medios. La Escritura dice muy claro: es Él mismo el que nos da el poder. Él mismo nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. De Él mismo viene la riqueza y la fuente para que usted haga su voluntad. Eso dice Hebreos. No va a salir de sus propios medios, no va a salir de los medios del pastor, no va a salir de los medios de la iglesia, no. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, del mismo Espíritu Santo, del mismo poder, ese mismo Espíritu, ese mismo poder, usted va a tomar para agradarlo a Él. No se puede agradarlo sin Él. No podemos, no se puede. Y es lo que de alguna forma está diciendo el autor. Él mismo nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros todo lo que le agrada. Cuando el poder de la resurrección en nosotros es evidente en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar, en la manera en que actuamos, en lo que somos, en nuestro ser, la gloria le pertenece solo a Dios por siempre, indefectiblemente. Y por eso el autor de Hebreos termina también muy parecido a lo que el apóstol Pedro propone, y termina alabándolo, diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa alabanza hace que reconozca que el poder que usted y yo necesitamos para mostrar al Cristo resucitado en este mundo tan corrupto no viene de otra parte sino de su mismo poder. Y que el Espíritu Santo nos ayude a esto. Vivamos entonces como resucitados de entre los muertos por el poder de Cristo. Vivamos con esperanza en este tiempo, aunque nos estemos muriendo de dolor, porque el que cree en mí, aunque se esté muriendo, aunque muera, vivirá. Esto marca la diferencia entre el mundo y los hijos de un Dios resucitado. Podemos tener más problemas que el mundo. Podemos tener más problemas que el vecino. Usted puede tener muchos más problemas que el vecino que no es creyente. Pero como dijo el director de alabanza de 288 músicos, mano derecha del rey David, 288 músicos, el director de esa gente judía que por turnos ministraban la alabanza en el templo al Señor, dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti
nada deseo en el mundo entero. Por eso la diferencia entre el mundo y los hijos del Dios resucitado debe marcarse en nuestros actos. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que la gente tenga que glorificar a Dios por nuestra conducta. Que no los tengamos que convencer nosotros, que los convence el Espíritu Santo. Que no callemos si es necesario, porque no podemos ocultar una transformación así. Pero recuerden que si ustedes y yo queremos agradar al Señor, debemos saber que la resurrección es tan poderosa en nuestra vida que marca la diferencia, que hoy por hoy el mundo entero necesita de hijos de un Dios resucitado que le demuestren al mundo que sí es posible tener esperanza viva, que sí es posible tener una esperanza segura, y esa esperanza se llama Jesucristo. Amén. Colóquese sobre sus pies y vamos a hacer esta oración terminando este mensaje. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de vivir un día más en esta mañana, de levantarnos y saber que estamos vivos para confrontarnos con tu palabra sobre la resurrección. Dios, vivimos y no sabemos cuántos años vamos a vivir. No sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo, Señor. Pero mientras vivamos, permítenos mantener segura la esperanza en ti y en tu palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias por la resurrección de entre los muertos. Gracias por levantarte, Señor, de la tumba y demostrarle a todos los dioses paganos que solo tú eres el Señor. Para la gloria de Dios Padre, que solo tú tienes el poder para liberarnos de la muerte, que la muerte no tiene ningún poder sobre ti, Señor, que tú eres Dios, y que de la misma manera, Señor, que la muerte no tiene operación sobre ti, sobre tus hijos tampoco, Señor. Nosotros somos redimidos, somos salvados, somos resucitados, hemos sido transformados, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y eso marca la diferencia en un mundo muerto que deberá vivir para tu gloria y ver tu gloria. Así como los que en tiempos antiguos vieron la vida de Lázaro resucitado, la hija de Jairo, Señor. Porque tú tienes el poder sobre la muerte. Porque tú eres la vida nuestra, Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Y en esta mañana, Señor, a ti te adoramos y te exaltamos. Porque eres un Dios poderoso, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar un momentico. Nos despedimos de las personas que a través de las redes sociales nos siguen. Dios les bendiga ricamente. Tome su lugar.